Durante 7 semanas seguidas, esta es la octava, estuvimos estudiando un libro que se llama Una nueva vida de Cristo en adelante. Y estuvimos hablando de que la vida cristiana no concluye con la salvación. A veces pensamos que, bueno, creo en Dios, creo en Jesús, vengo a la iglesia, listo, ya lo logré. Y en realidad, la realidad es que no. La vida cristiana inicia a partir de la salvación y continúa literalmente hasta la eternidad. Pero es aquí en la vida en donde vamos a enfrentar distintos desafíos que obviamente van a probar nuestra vida cristiana. A lo largo de esta semana estuvimos viendo diferentes temas, como por ejemplo diseño, creación y caída. ¿Para qué nos diseñó el Señor? Obviamente, ¿quién nos diseñó y cuál era el propósito? Estuvimos hablando acerca del problema y la solución. ¿Ok? Entendemos que el pecado, que es desobedecer a Dios, rompió con el propósito de Dios en nosotros. Pero hay una solución y la solución es Jesús. Estuvimos hablando de identidad, que somos hijos de Dios. Y eso nos ayuda en esta vida a salir adelante. Entender que no andamos en solitario, sino que tenemos un Padre que nos cuida siempre. Y así estuvimos hablando de muchas cosas. Hablamos acerca de la amistad o la hermandad, de la necesidad de estar acompañados, de muchos temas. Y la semana pasada entramos al cierre. La idea es que la semana pasada iba a ser el último capítulo de esta serie, pero al ser un capítulo largo lo dividimos en 2. Por lo tanto, el sábado pasado estuvimos hablando de 7 cosas que el enemigo, o sea, el diablo, no quiere que tú sepas. De esas 7 cosas alcanzamos a ver nada más 3. A ver si alguien se acuerda cuáles son. Que existe, muy bien. ¿Cómo? Ándale, hablamos de la unidad. Puntualmente fue que necesitas a otros. ¿Y el segundo cuál fue? Ándale, que sus trucos son básicos y trillados, son predecibles. Hablamos de estas 3 cosas. Que el enemigo quiere hacernos creer que Él no existe. Porque si nosotros pensamos que Él no existe, andamos así en la vida sin mayor preocupación. Él es experto en camuflaje, Él es experto en disfrazarse, en tomar otras formas. Él nos hace creer que ciertas cosas son normales cuando no lo son, que son propias de Él. Y nos engaña de muchas maneras, porque eso es lo que a Él le interesa. Otra de las cosas es que sus trucos son básicos y trillados. El enemigo quiere siempre hacerse ver como alguien muy importante y alguien muy estratega, pero en realidad es alguien que repite siempre los mismos patrones. Hablábamos acerca de un método que ocupa el enemigo para engañarnos y es hacernos creer que nosotros siempre tenemos la razón. Que si creemos en nosotros mismos, ya con eso la hicimos. Pero vimos, y a lo largo de la historia vemos que mientras más creemos en nosotros mismos, más nos hundimos. Realmente lo que necesitamos es creer en Dios, porque Él es nuestro creador. Imagínense una silla pensando que es una mesa. Si le decimos a la silla, cree en tú mismo, pero la silla cree que es una mesa, va a vivir confundida toda su vida. Lo necesario es que la silla le pregunte a su creador, el carpintero, ¿qué es? Entonces el enemigo, él con sus trucos, siempre está buscando hacernos caer. Y lo más importante, apartarnos de Dios. Pero vimos que sus trucos son básicos y trillados, son repetitivos siempre, así que son predecibles. Y por último, el sábado pasado vimos que nos necesitamos unos a otros. Que una presa fácil es una presa que está en solitario. Les ponía el ejemplo del león y la gacela. Cuando la gacela se aparta de la manada, de su grupo, queda en solitario, es más propensa a que el león la atrape. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando vivimos en solitario somos más propensos a que el enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, al fin y al cabo nos termine devorando. Pero hoy quiero hablarles de los últimos cuatro
cuatro cosas que el diablo no quiere que sepas. La cuarta es que él va a promover tu comodidad para eliminar tu productividad. Y para entrar al tema quiero, desglosar este punto y decirles lo siguiente. Una de las cosas que el enemigo más disfruta es vernos quietos y sentados. Porque una persona quieta y sentada es una persona que no produce. Al contrario de la vida y el sistema en el que vivimos, en donde los jefes, los maestros nos quieren ver constantemente activos y produciendo, al enemigo le funciona a la inversa. Mientras más quietos estamos, mucho mejor para él. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos creído en Jesús, tenemos una orden que Jesús nos dio. Una orden por sobre todas las demás órdenes. Y es, vayan y hagan discípulos. Cuéntenles a más personas lo que he hecho en su vida. ¿Se acuerdan la historia que vimos hace 2 sábados atrás de un hombre endemoniado? Que Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. ¿Por qué? Porque mientras más personas conozcan de Dios, mucho mejor para esas personas. Porque esas personas van a cobrar sentido en su vida, van a encontrar propósito y van a vivir felices en la totalidad de la palabra. Van a encontrar plenitud. Pero eso es algo que el enemigo no quiere. El diablo quiere romper con esa orden. Entonces, para que nosotros no nos movamos, él ocupa muchos métodos, pero uno de ellos es el entretenimiento. Una de las cosas que más nos han afectado en estos últimos años, por lo menos en estos últimos 10 años, en nuestra movilidad, es el entretenimiento. Porque el entretenimiento tiene la función de entretenernos, o sea, hacia adentro, hacia nosotros mismos. Casi siempre son cosas que consumimos no tanto para compartir, sino para un beneficio solamente personal. Y eso poco a poco nos va aislando. Y obviamente, mientras más nos aislamos, más nos lastima eso a nosotros, pero a su vez más perjudica al mandato de Jesús. Id y haced discípulos. Una persona dijo, un discípulo de Cristo que no tiene un discípulo en su vida es un discípulo raro, pero definitivamente no es de Cristo. Le repito, un discípulo de Cristo que no tiene un discípulo en su vida es un discípulo raro, pero definitivamente no es un discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres cristiano, tú tienes una orden. Pero si no obedeces a esa orden, pones en duda tu vida cristiana. No sé si me estoy dando a entender con esto. Si tú dices, yo estudio en la UV, pero en la UV nadie te conoce porque nunca has ido, pues entonces tenemos que dudar de que realmente estudias en la UV. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Tener discípulos, ayudar a otros a seguir a Jesús, no es una opción, es un mandato de Jesús. Cuando no lo hacemos, dudamos de la vida cristiana de la gente. La pregunta es, ¿tienes discípulos? ¿Tienes a alguien a quien le estés hablando de Jesús? Puede ser alguien de tu entorno más cercano, como tu familia, o puede ser de tus amigos tal vez. Si no los tienes, pues esta es la oportunidad que puedas repensar un poco tu manera de vivir. Porque es muy probable que el entretenimiento esté ocupando más lugar en tu vida que la orden de Jesús para ti. Y de hacer discípulos. Hay 2 razones por las cuales una persona no hace discípulo. Y vamos a ver cuál te queda mejor a ti. Yo quiero que te autoanalices en esta noche y pienses cuáles de estas 2 opciones se aplican mejor a tu vida. En el peor de los casos, porque no son opciones muy lindas. La primera razón por la cual un cristiano no hace discípulos, o sea, no le está hablando a nadie de Jesús, no invita a nadie a la iglesia, no le ha hablado de la Biblia nunca, una opción es que probablemente esa persona ni siquiera es salva. Lo que les decía, si un cristiano no hace discípulos, ponemos en duda su vida cristiana. Una de las opciones por las cuales una persona no hace discípulos es que probablemente esa persona quizás no sea cristiana.
¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor realmente no está convencida de lo que cree. Todavía no le ha entregado su vida al Señor. Por lo tanto, ¿cómo poder compartir algo que ni siquiera tienes? No sé si me estoy dando a entender. Les pongo un ejemplo. Yo, en algunas oportunidades me han ofrecido vender esos productos naturales que te ayudan a mejorar tu físico, tu estado de salud y no sé qué. Nunca lo he aceptado porque siempre me he sentido un poco como hipócrita, porque no tengo un estado físico muy bueno, pues. Entonces imagínense yo vendiendo productos que te ayudan para estar mejor de salud y yo todo viejito vendiéndolo, ¿verdad? Así todo con dolor de espalda, como que no estoy dando buen testimonio, porque no tengo el producto, no lo consumo, no lo vivo. Entonces es difícil que lo comparta. Cuando una persona cristiana que dice ser cristiana no está haciendo discípulos, una de las opciones es que tal vez ni siquiera es cristiana. Y quiero que te analices. ¿Eres cristiano? Y esa es una buena pregunta para hacerte. Porque aunque podamos pensar diferente, uno puede estar en el templo, puede estar en la iglesia. Es más, puede estar en alguna función como cantar, como danzar, hasta predicar sin ser cristiano. Puede uno predicar sin ser cristiano. Así de grave es el asunto. Pero para ser honestos, uno puede hacer muchas cosas para Dios sin creer en Dios. Entonces les decía que una de las opciones por las que una persona no hace discípulo puede ser que esa persona no es cristiana. Pero la segunda opción es que a lo mejor esa persona sí es cristiana, pero todavía no ha superado la barrera de la pena, de la vergüenza. Porque se entiende que hablarle a otro de Jesús no es tan fácil como parece. O bueno, es fácil, pero en el contexto en el que muchos de nosotros vivimos, nos cuesta mucho. No hemos roto con esa barrera de la timidez. ¿Cuántos de ustedes son tímidos aquí? ¿Se consideran tímidos? Levanten la mano. Aunque no parezca, yo me considero tímido. De hecho, les he contado en algunas oportunidades que los vecinos, había un vecino al lado de mi casa, que una vez le preguntó a mi mamá si yo era mudo, si había nacido mudo. Y mi mamá le dijo, pues no, o sea, nada que ver, ¿por qué? Dice que siempre que su hijo pasa por acá, yo lo saludo muy amablemente y él ni siquiera voltea. Pero la verdad es que era tan tímido que me daba hasta vergüenza responder el saludo, a ese nivel de timidez. Entonces, cuando uno es tímido, cuando uno no ha roto esa barrera, les cuesta hablar de Jesús a otras personas. Entonces, a lo mejor ese sea tu caso. Eres cristiano, pero aún no has roto la barrera. Si tú te identificas con la primera opción, si dices, híjole, a lo mejor yo no soy cristiano por lo que vivo, por la manera de vivir, quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Muchos de los que estamos aquí damos testimonio de que Jesús funciona mucho más que cualquier otra cosa. De hecho, no hay comparación. Así que si tú te consideras un no cristiano, queremos invitarte a que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Y es súper fácil. Es decirle, Señor Jesús, reconozco que te necesito como mi Salvador. ¿Salvador de qué? Pues del pecado, lo que siempre me ha alejado, lo que siempre me ha llevado a hacer lo malo. Sálvame de eso. Y Jesús, estoy seguro que aceptará tu oración y se convertirá en tu Señor. Es así de simple, así de profundo también. Pero si tu caso es el segundo, si es la timidez lo que te impide hablarles a otro de Jesús, también tengo un mensaje para ti. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 16. Les voy a invitar a que lo tengan ahí a la mano. Sin embargo, yo lo voy a parafrasear un poco para que podamos entender el punto esencial de este inciso. Dice la segunda parte de este versículo 14, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Para una persona que le cuesta hablar de Jesús, siendo cristiana aún le cuesta hablar de Jesús, este versículo dice, nos anima y nos dice, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. El escritor le está hablando a gente que se le dificultaba hablar de Jesús
porque había una persecución en su tiempo. Había graves problemas si uno hablaba de Jesús. Entonces el escritor les anima y les dice, no tengan miedo, no se preocupen, no tengan miedo de lo que la gente pueda llegar a decir o hacer. Pero también les dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. ¿Cuál es el consejo en este versículo? Si tú todavía no has roto la barrera de la timidez para hablarle de Jesús a alguien, el consejo de este versículo es, tienes que prepararte. Nada más. Tienes que prepararte. ¿Cómo te preparas? Viniendo a la iglesia, tomando tus discipulados, yendo a un retiro, por ejemplo, es una opción, tomando clases los miércoles de líderes. Para los que son nuevos no saben, pero tenemos toda una escuela para aprender a hablar a otros de Jesús. Entonces, la invitación es que si la timidez es lo que te estorba, la única manera de romperlo es preparándote. Es preparándote. Así que hay aquí algunos cristianos que tienen más de 3 años, más de 5 años. Hay algunos que llevan más de 10 años viniendo a la iglesia. Otros casi nacieron aquí en la alfombra, casi. Desde que nacieron están en la iglesia y todavía no le han hablado a nadie de Jesús a causa de la timidez. Quiero decirte que tienes que prepararte, porque si no, estarás siendo parte de los planes de nuestro adversario el diablo, porque recuerda, él quiere que tú estés sentado. En primer lugar, él no quiere que tú seas cristiano y va a hacer todo lo posible para que tú no lo seas. Pero en el caso de que sí lo seas, él va a hacer todo lo posible para que tú no le hables a nadie más de Jesús, porque mientras menos cristianos sean, para el enemigo mucho mejor. Así que sea cual sea tu caso, reflexiona en eso y piensa, ¿estoy siendo yo parte de los planes del enemigo? Si es así, renuncia a eso hoy. Acepta a Jesús como tu Salvador y prepárate para compartirle a otros, para que puedas cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Quinta cosa que el enemigo no quiere que tú sepas, y es que él ya ha sido vencido. Veo que muchos están prestando atención y eso me encanta, pero los animo a anotar. Recuerden que mientras más anotan, mucho mejor se queda, ¿verdad? Leía una nota que le hicieron a Steve Jobs y él decía que todos sus libros estaban completamente rayados en los márgenes. Y él tenía ahí estadísticas en donde decía que mientras más anotaba en sus libros, si se dan cuenta, todos los libros traen un margen, él los tenía todo pintarrayado, todo escrito, porque él dice que mientras más escribía, lo que iba leyendo, mucho más se le quedaba. Entonces te invito a que tú puedas anotar también para que se te quede la mayor información. Quinta cosa que el diablo no quiere que sepas, y es que él ya ha sido vencido. Él ya ha sido vencido. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra para destruir las obras del diablo. Presten atención a las palabras en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, Jesús. Para deshacer ¿qué cosas? Las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El diablo tiene obras, tiene cosas por hacer en la vida, en nuestras vidas. Pero Jesús vino a vencer esas obras del diablo y lo venció. Pero antes de pasar a ese punto, preguntémonos, ¿cuáles son las obras del diablo? Porque él tiene obras, pero ¿cuáles son? Vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Estas palabras se las dijo Jesús a un grupo de fariseos, personas que se creían más que los demás.
Vivían una vida de fe externa, de pura apariencia. Y de hecho no eran cristianos, todavía no eran salvos. Así que Jesús le dice lo siguiente, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, un amoroso Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio, está hablando del diablo, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos obras que según Jesús el diablo practica más que cualquier otra, y es el homicidio y la mentira. ¿Qué significa esto? El diablo literalmente no nos puede matar, no nos puede quitar la vida. Entonces, ¿a qué se refiere que el diablo es homicida? Bueno, miren, cuando una persona se aparta de Dios, es prácticamente morir, porque alejado de Dios, nada podemos hacer. Así que el diablo se convierte en homicida cuando nos aparta de Dios. El diablo tiene un propósito y es que no conozcamos a Dios. De alguna manera nos están matando, porque no conocer a Dios es vivir sin propósito, es vivir sin sentido, y de hecho es morir y vivir una tortura eterna. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, por eso él es un homicida. Pero también es mentiroso. Esa es otra de las obras que el diablo más practica, y es la mentira. Para aquellas personas que ya son cristianas, el diablo va a procurar mentirnos de tal manera que nosotros no vivamos para Dios. El diablo va a querer engañarnos lo más posible para que la obra de Dios y el nombre de Dios se vean perjudicados. Así que, ¿cuáles son las obras que Jesús vino a derribar, que vino a destruir? Pues las obras homicidas del diablo, asesinas del diablo, y las obras mentirosas del diablo. Ahora vean lo que dice Romanos capítulo 8, para concluir este punto de que el diablo ha sido vencido, pero él quiere hacerte creer que no. Romanos 8, versículos 5 y 6. Esto casi es un estudio, pero es muy interesante entender esto. Va a ser de mucho beneficio para ti. Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Jesús vino a vencer al diablo a través de su muerte y de su resurrección. Pero aún así el diablo todavía sigue existiendo. ¿Se acuerdan la lección pasada que les decía del sí, pero todavía no? Que hay cosas que Dios ha hecho, pero todavía no se consuman. No tienen su obra completa. El reino de Dios se ha acercado, pero aún no se ha establecido al 100%. Es el sí, pero todavía no. ¿El diablo fue vencido? Sí, pero todavía no. El diablo sigue haciendo un esfuerzo sin sentido, porque ya está vencido, pero sigue haciendo un esfuerzo para estorbar la vida de los cristianos y también para entretener a los no cristianos para que no sean cristianos. Entonces, Jesús vino en su muerte y en su resurrección a vencer esas obras del diablo. Pero también hay una invitación de parte de Dios a cada uno de nosotros, y es ocuparnos. Digan conmigo, ocuparnos. Esta palabra ocuparse en otras traducciones son fijar tus ojos o no ser controlado por. La idea de estar ocupados es poner los ojos en Jesús siempre. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, le damos más importancia al diablo, que ya está vencido. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, entendemos que el enemigo ya está vencido y nada nos puede hacer. Es curioso que mucha gente le tenga más miedo al diablo que a Dios. En Chiapas, donde viví muchos años, la gente le tiene más temor al ¿cómo se llama? ¿Sombrerudo o sombrerón? ¿Sombrerudo? Al sombrerudo, me suena raro sombrerudo. Al sombrerudo que a Dios. Van pasando por una montaña y
y ay, aquí está el sombrerudo y se empiezan a persignar y toda la cosa. Pero ni van a la iglesia, le tienen más miedo a eso que al propio Dios. Eso es cuando nosotros quitamos los ojos de Dios, los ojos de Jesús. Cuando no nos ocupamos en las obras del Espíritu. Cuando no nos ocupamos de lo que Dios sí nos ha mandado a hacer. Cuando nos desviamos de ese foco, es que perdemos sentido y empezamos a creer que el diablo tiene poder. Y cuando le damos poder al diablo, es ahí que el diablo se hace poderoso en sí mismo. De lo contrario, no tiene ningún tipo de poder. Solamente tiene poder cuando nosotros se lo otorgamos. Cuando pensamos que Él es más de lo que creemos. Así que, por favor, no te creas esta mentira. El diablo ya fue vencido. Jesús vino, murió en la cruz, resucitó entre los muertos, avergonzó al enemigo, así que no hay nadie más poderoso, ni nadie más importante que Jesús, el Hijo de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí, sí o no? Sexta cosa, las últimas dos, para terminar toda esta lección que nos ha llevado 8 semanas. Sexta cosa que el diablo no quiere que sepas. Él no quiere que sepas quién eres en Cristo. El diablo no quiere que sepas quién tú eres en Jesús. Satanás quiere que pierdas de vista quién eres en Cristo, porque identidad determina actividad. Presten atención a esto. Depende de quién tú pienses que eres, va a estar determinada tu actividad. Pero al revés no funciona. Tu actividad no determina quién eres. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el diablo va a intentar hacerte creer que tú eres otra cosa de lo que la Biblia dice de ti. Esto es muy interesante porque hay mucha gente que anda en la vida pensando que es algo que no es. Hay gente que anda en la vida pensando que es un fracaso. Y que haya fracasado muchas veces no significa que seas un fracaso. Hay gente que anda en la vida pensando que es un mentiroso. Pero que hayas mentido algunas veces o muchas veces no quiere decir que tengas que ser un mentiroso. Pero eso es lo que el diablo intenta hacer, atacar tu identidad. Porque si ataca tu identidad, ataca también tu actividad. Si tú piensas que eres un desastre, entonces nunca vas a procurar salir adelante en la vida. Y el diablo va a estar súper contento de eso. Por eso ataca tu identidad. Pero quiero decirte hoy, a través de la palabra, quién tú eres. ¿Qué piensa Dios de ti? Vea lo que dice Romanos 8. Por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Y para este punto solo vamos a leer este pasaje porque está más que claro. Romanos 8, versículos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hay algo muy importante aquí y es que hay una palabra que resalta y es clamar. Cuando un niño piensa que es huérfano, no se esfuerza en clamar, porque sabe que no hay nadie del otro lado. Cuando una persona que se ha criado sola y que piensa que no tiene ni papá ni mamá, siempre lucha con esta idea de contar lo que siente, abrirse a los demás, porque sienten que no hay nadie que los escuche, porque han vivido toda su vida en solitario, entonces nunca hacen el esfuerzo, bueno, hablando en términos generales, por supuesto, de abrirse a otra persona y siempre viven con sus temores. Sin embargo, alguien que tiene padres, que sabe que tiene padres, entonces se va a dar lugar al clamor, porque entiende que del otro lado hay alguien que va a responder. Los bebés, ¿cómo se llaman los que tratan a los bebés? Ustedes que son padres ya. Pediatras. Los pediatras dicen que los bebés gritan
porque ellos saben, sienten que sus padres están cerca. Cuando sus padres no están a una distancia que los puedan escuchar, el niño no va a gritar. Pero si el niño sabe, siente que sus padres están cerca, entonces el niño va a clamar y clamar y clamar. Quiero decirles algo en este punto. Muchos de ustedes que se han creído la mentira del diablo, que han pensado que son un fracaso, que no sirven para nada, que andan en esta vida sin rumbo, que la vida es nada más vivir, morir y listo, se acabó, viven una vida en temor, porque en sus sufrimientos, en sus inquietudes, creen que no tienen a nadie a quien socorrer, perdón, a nadie a quien clamar. Pero quiero decirte en esta noche que si tú has creído en Jesús, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, si clamas, Dios va a estar ahí para socorrerte. Vean lo que dice la primera parte del versículo. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. ¿Por qué tienen miedo? Clamen si tienen su Padre que siempre los escucha. Una persona que tiene miedo pero que no sabe que es hijo de Dios, ni siquiera se esfuerza en clamar y vive siempre con su temor. Quiero decirte, no temas más, eres hijo de Dios y Dios está ahí para escucharte. No le escuches más al enemigo. El enemigo quiere que te encierres para destruirte a ti y para destruir la obra de Dios. El enemigo quiere que no hables con nadie, porque esa es su estrategia. El enemigo quiere que tú sigas creyendo en tú mismo, porque imagínate una persona que se siente en un fracaso y le dices, cree en tú mismo, tú puedes, nunca va a salir de su fracaso. Y ese es el plan del diablo. Pero Dios quiere decirte que Él es tu Padre y siempre que tengas temor y clames, Él está ahí para escucharte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que clamar, porque Dios está ahí en todo lugar y en todo momento. Por eso no hay lugar para el temor, porque como Dios está cerca no hay lugar para el temor. Pero si le das más lugar al temor, puede ser que hayas perdido de vista que tienes un Padre todopoderoso. No sé si ustedes hacían lo mismo cuando eran chicos, pero cuando venía un niño, ¿cómo eran los pleitos de niño? Le voy a decir a mi papá, si me haces algo le digo a mi papá. Habían algunos que tenían padres policías. Mi papá es policía y te lo ponían así como que, cuidado, Como yo crecí sin papá, como que siempre perdí, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Ahí oran por mí. Pero habían otros que sacaban así, no, que mi papá es bombero, Y no sé qué iban a hacer entre un policía y un bombero, pero cada quien decía lo suyo. Cuando uno tiene un padre, tiene alguien que lo defienda. Y no tiene temor, porque ahí está papá, porque hay alguien más importante, más fuerte que yo. Pues imagínate a Dios. Dios es tu Padre. Si has creído en Jesús, si has entregado tu vida a Él, tú eres un hijo de Dios. Así que no hay lugar para que sigas teniendo temor, para que sigas teniendo miedo. Eso es obra del diablo. Dios es tu papá. Clama y Dios estará ahí. Y por último, antes que se pongan a llorar y todas esas cosas que ustedes siempre hacen. Último, una cosa más que el diablo no quiere que sepas, y es que si ves a Cristo y confías en Él, vas a vivir. Si ves a Cristo, si ves a Jesús, si miras a Jesús y confías en Él, vas a vivir en todo el sentido de la palabra. Dice Hebreos 12, versículo 1 al 3. Y ya con esto vamos a terminar, porque ya se nos hizo la hora y luego las mamás nos esperan allá afuera. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor o enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La mente humana tiene la capacidad
de decirle al ojo qué mirar y hacia dónde mirar. Lo que la mente escoja, lo que la mente decida, es lo que el ojo va a ver. El ojo no se manda por sí solo, depende de la mente. Les digo esto porque depende de lo que tú pienses, es lo que vas a ver. Si tú piensas que, por ejemplo, Dios no es tan grande, probablemente pongas tus ojos en los sufrimientos, en las debilidades y en los fracasos. Pero si tú piensas y crees que Dios es grande y poderoso y es además tu papá, tus ojos, porque es la mente lo que le ordena a los ojos, estarán puestos en la victoria. No sé si se han dado cuenta, pero aquellas personas que practican ciclismo, ¿alguna vez han visto? Mi abuelo, cuando éramos chicos, nos llevaba a las pistas de ciclismo para que estuviéramos ahí. Pero no eran pistas como tal, sino que hacían recorridos por la ciudad. Entonces era entretenido, pero a la vez era sumamente aburrido. Porque veíamos a los ciclistas cada una hora y los veíamos 3 segundos. Era como, ahí vienen los ciclistas, ahí vienen los ciclistas. Uy, se fueron los ciclistas. ¿Y ahora qué hacemos? Y habíamos que esperar 40 minutos. Hasta que daban toda la vuelta y allá lo veíamos. Ahí viene otra vez, ahí viene. Otros 40 minutos, otra vez que hasta regresan. Pero allí yo aprendí algo, y es que el ciclista tiene que poner sus ojos siempre al frente. Pero aquel que está pensando en, uy, se me va a romper la cadena de la bicicleta. Uy, si me caigo al bache. Uy, si se me sale el pedal. Uy, si me quedo con el manubrio en la mano, ese ciclista está listo para caerse. De hecho, les confieso, aquí entre nosotros, no se lo cuenten a nadie más, yo esperaba que un ciclista se cayera, porque era como la parte divertida del momento. Porque donde vivía mi abuelo había una curva pronunciada, entonces venían los ciclistas con todo, hacía súper velocidad, y generalmente estábamos un montón de gente al costado que les animábamos y cosas así, y ahí estaban, no sé, las novias de los ciclistas, ¿verdad? Y algunos por presumir venían así tendidos, y pasaban por al lado así como, ¿verdad? Y ese que pasaba, ¡fum!, terminaba contra el árbol. Y nosotros así, esa era la parte divertida. Porque depende de lo que pienses, ese es donde vas a poner tus ojos. La invitación aquí es, pon tus ojos en Jesús. Pero para que tus ojos estén en Jesús, tu mente tiene que estar en Jesús. Por eso el mensaje, uno de los versículos anteriores es, ocúpate en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Piensa en las cosas que le agradan al Señor. Vas a tener de repente tentaciones, van a venir ideas a tu mente, pero tienes que ocuparte en las cosas del Señor. Cuando esas ideas vienen a tu cabeza, reemplázalas por ideas de Dios. Si viene la idea del temor, recuérdale a tu mente, tengo un Dios grande, y ocúpate en eso. Pon tus ojos en eso, para que el temor se disipe. Pero si pones tu mente en el temor, es probable que vivas toda una vida atemorizada. Pon tus ojos en Jesús. Ahora, la esperanza que tenemos es que en aquel que nos invita a poner los ojos, es alguien que ha ganado ya la batalla. Es alguien que ha salido victorioso. Jesús venció a la muerte, se burló del diablo. Jesús salió victorioso de toda su vida, de toda la vida, y también en su muerte. Él tuvo la victoria. Entonces, poner los ojos en Jesús es poner los ojos en alguien que ya ha ganado la batalla. Quiere decir que tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Pon tus ojos en Jesús. Y si pones tus ojos en Jesús, entonces vivirás. Todas las cosas te saldrán bien si pones tus ojos en Jesús. Quiero concluir con lo siguiente. Vamos a entrar ahorita al tiempo otra vez de estrechar vínculos, a practicar tacto. Ahorita les voy a explicar a los nuevos qué es esto del tacto. Pero quiero decirles algo. ¿Alguna vez han jugado ese juego de guerra, de estrategia, que te lanzas de un avión sin nada,
sin ninguna arma, sin nada, y tienes que caer a tierra y empezar a buscar tus propias armas, tus chalecos, tus bombas. Yo sé que ustedes solamente leen la Biblia todo el día, y hacen ayuno de 14 horas y de rodilla orando en el maíz todo el día. Pero hay gente que juega videojuegos, gente pecadora que juega videojuegos. ¿Cómo es posible? Y los quiero usar de mal ejemplo. La cuestión es que estos juegos se tratan de que saltas de un avión y no tienes nada. Tienes que caer a tierra y empezar a buscar armas, chalecos, bombas. ¿Para qué? Para poder defenderte. Y mientras más cosas tengas, mucho mejor, porque eso te va dando vida y puedes llegar hasta el final. Quiero decirte algo, quiero tomar esta figura del videojuego para decirte lo siguiente. A través de estas 8 semanas te hemos dado muchísimas herramientas. Te hemos dado muchísimas herramientas para tu buen vivir. Pero ahora tu tarea va a ser aterrizar y empezar a buscar esas herramientas, hacer tuyas estas herramientas. Aquel que solamente escucha, aquel, como bien dice la palabra, aquel que solamente es un oidor olvidadizo, es como un jugador de videojuego que no elige ningún arma porque dice, ay, me da pena ir para allá. Pues olvídate, estás muerto a los 2 segundos. En la vida cristiana es muy parecido. Tienes que hacer tuyas estas armas. Te hemos hablado sobre la creación, sobre el diseño, lo que Dios pensó para ti. Te hemos dado la solución para el pecado. Te hemos hablado acerca de la identidad. Te hemos hablado de la comunión entre nosotros. Todas herramientas que te van a ayudar a esperar la segunda venida de Jesús. Pero ahora esta es tu tarea. Aterrizar y empezar a hacer tuyas cada una de estas armas. Porque son ellas las que te van a ayudar a defenderte de aquel adversario, el diablo, que nunca duerme. Así que quiero invitarte a que de aquí en adelante tú repases los temas, que repases los versículos que te fuimos dando semana tras semana. Te dejamos versículos para memorizar. Realmente no soy de los que le gusta quemar a nadie, pero te hemos dado por lo menos 8 versículos para aprender. Si de verdad te los aprendes, son herramientas claves para vencer al diablo. Son herramientas claves, pero las tienes que hacer tuyas. Tienes que ahora empezar a caminar y empezar a equiparte. Por eso Pablo decía, vístanse de toda la armadura de Dios. Nadie te va a vestir. Esa es una tarea que solamente tú puedes hacer. Tienes que vestirte de la armadura de Dios. Así que aquí realmente empieza el verdadero desafío. Que apliques todo esto a tu vida, que te armes, que te equipes para que puedas terminar la buena batalla. Para que un día cuando Jesús venga, nos podamos ir todos con Él. Esa es tu tarea. Por lo menos aquí hemos cumplido. Te hemos dado las herramientas, pero ahora te toca a ti. Y ahora te estoy responsabilizando de alguna manera. Te estoy responsabilizando del mensaje. Los que son nuevos están perdonados. Pero el resto tienen ardua tarea por delante. ¿Está bien? Y les quiero enviar lo que nosotros llamamos tacto. Les voy a explicar qué significa esto. Tacto es lo siguiente. Tacto es un método que ocupamos para que el mensaje se nos quede. La T de tacto es tema. La idea es que ahí en tu grupo pequeño tú puedas elaborar un resumen con tu grupo. Un resumen de lo que hoy hablamos, de las 4 cosas que el diablo no quiere que sepas. Entonces vamos a tener unos 10, 15 minutos para que ustedes en grupo puedan platicar y explayarse. Cada uno pueda hacer un comentario de lo que Dios hoy te habló. A lo mejor se te quedó algo acerca de que Dios es poderoso, o de que el diablo es mentiroso, o de que Jesús venció al diablo. A lo mejor alguna de estas cosas se te quedó en la mente. Bueno, compártelas con el grupo. La idea es que tú puedas reflexionar ahí con los tuyos, con tu grupo pequeño. La T de tema. La A de tacto, la E es de atesorar. Te invitamos a que semanalmente te memorices un versículo. En esta semana el versículo es Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Romanos 8 del 15 al 16, ahí lo tienen en su WhatsApp. Es la A de atesorar.
La C es de corregir. Ok, tú vas a tomar estas 4 cosas que el diablo no quiere que sepas y vas a pensar en cuáles de estas 4 cosas a mí me cuesta más. Por ejemplo, tú dices, la verdad, algo que a mí me ha costado es el tema de la identidad. Es de donde más el diablo me ha atacado. Es lo que más me ha costado aprender. Entonces hoy la invitación es que tú puedas corregir esa área y que puedas abrazar la idea y la verdad de que Dios es tu Padre, que eres su hijo y que estás a salvo en Él. Entonces, T de tema, A de atesorar, C de corregir. La T, la segunda T de transcribir. Te invitamos a que tomes Romanos 8, versículos 15 y 16 y lo hagas tuyo en una nota ahí en tu celular o si tienes lápiz también, que puedas traducir en tus palabras esos 2 versículos. T de transcribir. Y la O es de orar. Al final, después de estos 10, 15 minutos que tenemos para compartir en nuestro grupo pequeño, vamos a hacer una oración juntos. ¿Se entendió o no? Para los nuevos, por ejemplo, ahí estoy, chicas, ahí está Ángel, que repito, es una persona que le encanta platicar. Él les va a explicar todo lo que yo acabo de decir. Y allá atrás, que está David, su hermana, Juan Carlos, a ustedes, como los 3 están nuevitos, por decirlo de alguna manera, los voy a invitar que se junten aquí con Raúl, con Karim y con Víctor, porque si no van a estar sacados de onda y no van a entender nada. Entonces, ustedes se van a juntar ahorita con ellos y ellos que son los maestros de la ley, los expertos, le van a indicar cómo llevar adelante esto del tacto. ¿Por qué le pusimos tacto? Bueno, porque estamos en una época en donde no nos podemos tocar. Entonces, de alguna manera queremos tener esta interacción. Así que tacto, tema, atesorar, corregir, transcribir y orar. Vamos, tenemos unos 10, 15 minutos. Reflexionen ahí en grupos pequeños y al final vuelvo a tomar la palabra para que podamos orar. Muy bien, los voy a invitar a que acomoden otra vez sus sillas. El sábado pasado les hablaba de algo que he estado notando y sintiendo en estos últimos meses. Y le vamos a llamar así, es el espíritu de la indiferencia. Hay algo que no solamente pasa aquí, está pasando en muchos lugares, en muchas reuniones de jóvenes, y es una indiferencia a las cosas del Señor. Distinto a antes, en donde veníamos, aunque a lo mejor no compartíamos mucho la cosmovisión de la iglesia, pero estábamos, escuchábamos, debatíamos. Pero hoy en día hay un desinterés muy grande que nos ha llevado a perderle el gusto muchas veces a las cosas del Señor. En otras palabras, esta semana escuchaba una palabra que me gustó y que ejemplifica esto, y es las personas negacionistas. ¿Qué son las personas negacionistas? Son aquellas que piensan que muchas cosas no existen. Por ejemplo, el COVID. Las personas negacionistas son aquellas que no creen en el COVID, que piensan que es un invento de Estados Unidos, que es la vacuna que es para controlar a las personas. Hay mucha gente que piensa en esto. Hasta que les toca un caso cercano. Esos son los negacionistas, que niegan todo hasta que les toca un caso cercano. Pues hay muchos negacionistas cristianos también, que viven negando, huyendo de la verdad de que hay un Dios, pero que también hay un diablo. Un diablo que no improvisa, un diablo que tiene estrategias que aunque son trilladas, siempre las camufla, siempre las disfraza de muchas cosas para hacernos caer. Hemos visto muchos jóvenes en estos últimos meses que, además de no venir a la iglesia, que, a ver, está bien que vengan a la iglesia, pero no es algo que a mí personalmente me lastime o me pone triste por ellos, porque lo peor es que además de dejar la iglesia han dejado también al Señor. Y generalmente son personas que constantemente están negando. No están así como dicen. Son puros
legalistas. Es que solamente nos quieren tener controlados, es que solamente quieren que piensen como ellos. Y constantemente negando las cosas del Señor. Pero hemos visto que la vida de estos muchachos no está bien. Y no es algo que podamos negar. Ustedes conocen a alguien que antes venía a la iglesia y que hoy no viene y que no está bien. Hay chicos que han dejado su casa en estos últimos meses, que ya no están viviendo con sus papás por irse detrás de una locura. Hay chicos que se han metido muy profundo en los vicios en estos últimos meses porque constantemente han estado negando las cosas del Señor. Y durante todas estas semanas, como les dije hace un rato, hemos procurado darles herramientas para que ustedes puedan aferrarse a ellas y vivir, porque son herramientas que les van a ayudar a vivir en todo el sentido de la palabra. Nuestro deseo es que ustedes sean cristianos de verdad, que seamos cristianos de verdad, que no solamente creamos que por estar en la iglesia ya la hicimos. No. Estar en la iglesia es un paso, pero no es el único. Tenemos que estar, además de estar en la iglesia, en primer lugar tenemos que estar en el Señor. Y cada una de estas reuniones es para guiarlos a ustedes al Señor. Pero debemos también reconocer de que muchos de nosotros no estamos en el Señor, a pesar de estar en la iglesia. Y quiero cerrar este tiempo, quiero cerrar estas 8 lecciones, esta serie de una nueva vida de Cristo en adelante, con una oración por ustedes.